Buenas noches a todos los presentes y a los que nos siguen por las redes sociales, a Diálogos al Café Marcos Escudero. Hoy tenemos un tema que es de por sí interesante y provocador, la situación social en Bolivia. Hoy nos va a acompañar don José Gabriel Espinosa, don Ernesto Yáñez y don Henry Oporto para absolvernos una gran pregunta. ¿Qué sabemos del empleo, la educación, la salud de los bolivianos al día de hoy? Este trabajo, que ha sido trabajado por la Fundación Milenio, el informe social, la fundación fue creada en 1992, se convirtió pronto en un referente de análisis económico. En su momento fue dirigida por Jorge Balcázar, luego por Horst Greber, hasta hace poco por Napoleón Pacheco y hoy por Henry Oporto, que también coordinó la preparación de este informe. En él se tratan grandes temas que hacen a todos los bolivianos, que será analizado por don Henry Oporto para dar su diagnóstico y evaluación del tema del área de la salud. Adelante, Henry. Gracias, amigos, por la oportunidad de poder comentarles acerca de este informe social. Es el primero que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la Fundación Milenio y lo hemos hecho con el apoyo de la red Procosi, que agrupa a un número grande de organizaciones sociales, muchas de ellas trabajando en el campo de la salud, otras en educación y también en proyectos productivos. Yo voy a presentarles algunos aspectos sobresalientes del panorama de salud que estamos presentando en uno de los capítulos del informe. Y ya de entrada, el subtítulo de esta presentación trata de sintetizar lo que podría ser la conclusión general, lo más importante que se desprende de este diagnóstico del estado de la salud pública en Bolivia, valga la redundancia. Bueno, lo primero que hay que destacar es que la pandemia y el escenario post-pandemia ha desnudado, ha puesto al descubierto una serie de carencias y debilidades muy fuertes, ¿no? Las más de ellas crónicas y también estructurales. Aquí hay un listado de varias de estas carencias que tienen que ver con déficit en recursos profesionales, médicos, enfermeras, etcétera, déficit en infraestructura, segmentación y fragmentación de los servicios médicos, problemas de acceso a los servicios, sobre todo de la población rural, en general prestaciones de baja calidad, financiamiento precario, sistemas de gestión muy antiguos, y cómo no, un exceso de politización en la salud pública, y que va además de la mano con una falta de coordinación con los otros sectores que también prestan servicios médicos, como son el sector privado y social. Entonces, muchas de estas carencias permiten explicar lo que antes mostraba, ¿no? La alta vulnerabilidad de la sociedad boliviana ante eventos extremos, como ha sido el caso de la pandemia estallada el año 2020. Una vulnerabilidad que desgraciadamente se ha vuelto a poner de manifiesto este mismo año con la epidemia del dengue que ha afectado sobre todo al departamento de Santa Cruz, ¿no? Donde ha habido un crecimiento exponencial de enfermos por esta epidemia. Y muy recientemente también otra pandemia de coqueluche en el mismo departamento de Santa Cruz, que ha afectado a más de 15 municipios, lo que nos está mostrando que el sistema de salud en Bolivia está muy poco preparado y por ello mismo muy expuesto a sufrir una presión muy grande de parte de la población que luego no puede atender. Esto tiene que ver mucho con la situación de saturación y de deficiencia de los servicios médicos. Y aquí tomo sobre todo el caso del sistema
único de salud o sistema universal de salud, que como muchos de ustedes deben saber, es la apuesta que ha hecho el gobierno del MAS para tratar de brindar cobertura universal y gratuita a la población. Bueno, nuestra impresión después de haber revisado datos que hemos tenido, aunque con dificultad, sobre cómo opera este sistema universal de salud, nos indica que los resultados son más bien modestos, ¿no? E incluso que el funcionamiento del SUS puede haber agudizado, puede haber agravado las carencias de infraestructura, de servicios médicos colapsados, en fin, que ya mostré hacia adelante. Este cuadro da una idea de la cantidad de personas que están registradas en el SUS, que no es un dato menor, fíjense ustedes. Son 6.950.000 personas que están registradas, lo que representa un 89% del universo potencial de personas que podrían acceder al SUS, que podrían registrarse al SUS, sobre un total de 7.7 millones de personas, ¿no? Con el dato de 2022. Bueno, pero si bien es significativo el número de personas registradas en el SUS, esto no significa que estén obteniendo o estén recibiendo los servicios que la población requiere y por cuya expectativa se han registrado en este sistema. La ley de creación del SUS dispone más de 1.200 prestaciones. No existen datos oficiales sobre el estado real y la calidad de estas 1.200 prestaciones. No se conoce ninguna evaluación del SUS, de sus problemas, de sus avances, sus limitaciones y, por supuesto, lo que se puede esperar de este sistema hacia adelante. Por el contrario, abundan reclamos sobre las falencias, los hospitales que están abarrotados, las enormes listas de espera para consultas, para internación, para cirugías, en fin, que pueden significar esperas de no solo días, sino semanas, incluso meses, ¿no? Y cada vez más huelgas en los centros hospitalarios, ¿no? Definitivamente hay un cuello de botella que es el financiamiento insuficiente con que ha sido creado este sistema y con el que financia. La situación actual de precariedad en su financiamiento parece corroborar una advertencia que en su día hicieron los colegios médicos, que expresaron preocupación cuando se anunció la ley de creación del SUS. Los colegios médicos indicaron, entre otras cosas, que el gobierno estaba creando este sistema sin haber tenido un estudio previo, ¿no?, sobre la factibilidad no solamente de recursos materiales o humanos, sino sobre todo sobre las fuentes para financiar las prestaciones que se estaban ofreciendo. Y por ello anticipaban que este sistema estaba naciendo desfinanciado y que los problemas se irían a ver más adelante. Pues parece que eso es lo que está ocurriendo. Y todo ello, por supuesto, se traduce en limitaciones, en restricciones severas para poder brindar una atención oportuna y satisfactoria a la gente. El sistema de salud, ya no solo el SUS, sino en general el sistema de salud en Bolivia, está subfinanciado, infrafinanciado y por debajo de los estándares internacionales en materia de gasto en salud. Acá un par de cuadros para ilustrar esto que acabo de decir. El gasto total en salud per cápita, fíjense ustedes, en Bolivia es de $480, que es menos de la mitad del promedio en América Latina, que es de $1.025, y muy lejos de los países punteros en gasto en salud como Chile, Argentina, etc. Otro dato que corrobora el bajo gasto en salud en Bolivia es este otro sobre el porcentaje
en el Producto Interno Bruto que representa el gasto en salud. Y nuevamente, Bolivia está debajo del promedio latinoamericano y también bastante distante de otros países de la región que sí tienen niveles de participación del gasto de salud en PIB muy significativos. ¿Qué es lo que se requiere hacer? Estoy yendo rápidamente para ganar un poco de tiempo. Sin duda, el sistema de salud, por todos los problemas que tiene, ¿no? Pensamos que requiere una cirugía mayor, que es una forma de decir que requiere de reformas en profundidad para corregir los males que tiene. Todos seguramente aspiramos a tener un sistema de salud más fuerte, que sea más moderno, que tenga mayor cobertura. Ojalá algún día pudiéramos tener efectivamente cobertura universal, pero que además sea un servicio que garantice equidad y calidad en las prestaciones médicas. Y para poder lograr este gran objetivo de tener un sistema con estas cualidades, hay que atacar 4 frentes, 4 ejes centrales de reforma. Transición epidemiológica es un problema, es un desafío fundamental. Un nuevo modelo de atención, una reingeniería institucional en el sistema y más recursos y además más eficiencia en el uso de los recursos destinados a la salud. Voy con el primero, ¿no? El de la transición epidemiológica. Bolivia, como muchos otros países del mundo y de la región, está experimentando cambios sustantivos en el perfil epidemiológico que va de la mano con cambios demográficos en la población. Por ejemplo, es evidente que tiene un ritmo más rápido de crecimiento, ¿no? El grupo etario de los mayores de 15 años. Al tiempo que hay una tendencia de disminución de la tasa de natalidad. Para el año 2035, la tasa de natalidad bajaría a 1.2, de 1.9. Al mismo tiempo, experimentamos un aumento de la esperanza de vida, ¿no? Esta también es una tendencia en el mundo entero, pero ello significa que se incrementa la demanda sobre todo de salud para los segmentos de 70 años y más. En otras palabras, el envejecimiento relativo de las personas, de la población, conlleva el riesgo de enfermedades crónicas y de mayor complejidad. Léase diabetes, cáncer, enfermedades renales, enfermedades mentales y otras que entran en esta categoría. El nuevo perfil que va conformándose en Bolivia, el nuevo perfil epidemiológico, se caracteriza por la prevalencia simultánea de enfermedades inmunoprevisibles, prevenibles y endémico-transmisibles, que es el tipo de enfermedades que afectan al conjunto de la población, pero con particular fuerza a la niñez. Y este tipo de enfermedades ahora y cada vez más están coexistiendo con las enfermedades crónicas que son más propias de personas de mayor edad. Esta complejidad del perfil epidemiológico, por supuesto, que representa una presión añadida a un sistema de salud que ya es frágil y preñado de carencias, como hemos mostrado anteriormente. Lastimosamente, el sistema de salud, la política de salud en el país no está haciendo lo necesario para tratar de adecuar el sistema de salud a este nuevo reto, que es atender simultáneamente estas dos grandes categorías de enfermedades y por lo tanto hacer frente al reto del cambio en el perfil. Cambios en el modelo de atención. Sin duda alguna, la prioridad debería ser fortalecer el primer nivel de atención, que es una asignatura pendiente y absolutamente crucial para poder resolver muchos de los problemas que se dan en los segundo y tercer nivel de atención médica. Entre otras cosas, para descongestionar los hospitales que están sobre todo en las capitales
departamentos, ¿no? De hecho, miren ustedes, en la política del Ministerio de Salud de hace muchos años ya, se priorizó justamente este primer nivel de atención bajo un modelo denominado social comunitario, y lo que se esperaba, por supuesto, es de que esta prioridad asignada en la política oficial de salud diera frutos. Pero la evaluación que hacemos nosotros y que es compartida por otros especialistas y profesionales médicos muestra de que poco o nada ha cambiado en los problemas de larga data en este primer nivel de atención. A ello se añade además problemas de descoordinación, de muy poca integración eficiente de los tres niveles, el nivel primario, secundario y el tercer nivel. Estamos proponiendo, entre otras recomendaciones en este trabajo, en este informe, un modelo metropolitano de atención médica, para lo cual se necesitaría estructurar una instancia al mismo nivel metropolitano, pero con autoridad y poder suficientes, que no sea simplemente un saludo a la bandera. Sería, pensamos nosotros, una posible respuesta a los problemas de dispersión, fragmentación y duplicidad de recursos que se da en los tres niveles de atención. Y cómo no, hace falta mejorar la articulación y cooperación entre los sectores público, privado y social, es decir, el de las ONGs. Hay muchas ONGs en el país con programas de salud. En realidad hay población rural que el Estado, el sector público, el Ministerio de Salud simplemente no lo atiende, y si no fuera por el trabajo de las ONGs, probablemente esa gente estaría desprovista de toda prestación médica. Y lo que constatamos es de que tanto en el sector privado como en el social existen capacidades instaladas y, por supuesto, potenciales que podrían incrementar el trabajo y las prestaciones de estos otros dos sectores, ¿no? Este gráfico da una idea de cuán concentrados están los establecimientos médicos, hospitales, postas sanitarias, centros médicos, en fin. El 83% pertenecen a la seguridad pública, al sistema público de salud. Hay un 5.5% que corresponde a la seguridad social, es decir, las cajas de salud. Entre ambos suman 88%, ¿no? Esto muestra un nivel extraordinario de concentración de los establecimientos de salud en estos dos segmentos, pero lastimosamente en sectores como el de la salud pública que están abarrotados y simplemente sin capacidad de poder brindar servicios oportunos y de calidad. Es por lo tanto indispensable estructurar un nuevo modelo de gestión que apunte a conformar y a impulsar un sistema de múltiples proveedores y servicios que además pudieran ser complementarios y pudieran tender a una especialización creciente, pero ojalá que esta multiplicación de proveedores pudiera darse desde una perspectiva integral y sistémica, que es lo que se esperaría de una política nacional de salud. La reingeniería institucional. Esto tiene que ver con demandas desde hace mucho tiempo que están planteadas en el debate de los sectores, los colegios médicos que se ocupan de los temas de la salud en el país. Por ejemplo, descentralizar y especializar los roles de las entidades competentes en materia de salud, mejorar en gobernanza institucional, separar, distribuir mejor las funciones normativas de prestación, prevención de riesgos, etcétera, que hoy día están concentradas en las mismas entidades, y por supuesto le haría muchísimo bien que este tipo de reformas pudieran además ayudar a transparentar y eficientar la gestión de recursos humanos y materiales, de modo que todo ello pudiera transformarse en una mejor calidad de prestaciones médicas, ¿no? Algo que podría ayudar muchísimo como parte de esta reingeniería institucional es que el país se dote de una entidad técnica de alto nivel profesional y, por supuesto,
con la autonomía de funcionamiento suficiente para poder regular y velar por la calidad de los servicios, ¿no? En torno a objetivos, resultados de gestión, en fin. Hoy en día en Bolivia no tenemos eso, hay una oficina de fiscalización en el Ministerio de Salud, pero que se ocupa básicamente de controlar, de fiscalizar a las cajas de salud, pero no tiene capacidad de extenderse más allá de este sector. Y además es una entidad que no pasa de ser una oficina del propio ministerio, es decir, no tiene la condición de independencia y de calidad profesional que sería de desear. En otros países se han creado instituciones reguladoras y supervisoras con distintas denominaciones, supervisión, por ejemplo, o superintendencia, en fin, pero lo cierto es que esto parece ser fundamental si queremos en verdad mejorar, incrementar la capacidad de dar seguimiento y monitoreo a los servicios médicos en el país. Y cómo no, despolitizar y corporativizar el sistema público y además la seguridad social son pues tareas de suyo indispensables, ¿no? No solamente, y esto hay que remarcar, no solamente hay un exceso de politización, sino además hay captura corporativa de parte de los sindicatos, de trabajadores de salud, incluso de gremios médicos, ¿no? Y ese es un cuello de botella, es un obstáculo muy importante, muy relevante para introducir cambios en las entidades de salud y en general en el sistema sanitario del país. Desde luego, el país necesita incrementar el gasto en salud, ¿no? Y verlo además desde una óptica de inversión. Aumentar la inversión en salud debería ser, por supuesto, una prioridad nacional. Y ello, desde luego, implica, ¿no?, que el Estado debería hacer un mayor esfuerzo fiscal para priorizar el sector de la salud. Pero, bueno, pero antes de lo que quería decir, quizás un objetivo, una meta que se podría plantear Bolivia es subir el gasto en salud del 6.4% actual de participación en el PIB al 10%, y esto se podría hacer paulatinamente. Para eso, desde luego, se requiere una estrategia adecuada, ¿no?, de manera que el país pueda nivelarse, pueda aproximarse al nivel de gasto en salud que tienen otros países de la región. Pero no basta con pensar en dar más recursos a la salud, sino que además es indispensable atacar el tema de ineficiencia en el gasto de salud. Y claro, a ello ayudaría mucho si pudiera avanzarse en esta reingeniería institucional de la que he hablado, si pudiéramos realmente introducir los cambios que se requieren en los modelos de atención, encarar, cómo no, la crisis de las cajas de salud y principalmente de la Caja Nacional de Salud. Y desde luego, además, potenciar la participación de las ONGs y del sector privado, de manera que estos otros proveedores de servicios médicos pudieran extender sus servicios, bajaran costos y que de esa manera estos servicios pudieran ser más accesibles a la población. Hay varias ideas al respecto, hay experiencias internacionales de las que el país pudiera aprovechar. Bueno, ahí me quedo con el tema de salud y voy a complementar esta presentación haciendo una rápida referencia a algunas lecciones que nos deja la crisis social, ya no solamente pensando en el tema de salud. La primera lección es que Bolivia es un país muy vulnerable, como ya lo dije antes, a shocks externos, ¿no?, y a las secuelas socioeconómicas que este tipo de eventos tienen. Esto se debe, por lo que se ha visto, a la fragilidad no solamente del sistema educativo de salud, sino a la base productiva y económica que tiene el país. Una alta informalidad, precarización del empleo, en fin, cosas que ya se han mostrado anteriormente. Por supuesto, a eso se añade la poca efectividad que tiene el Estado y que tienen los gobiernos para actuar de manera oportuna, de forma tal que pudieran prevenir y responder con mayor prontitud y eficacia a situaciones de crisis. Esto es lo que hoy día no ocurre. El deterioro de los indicadores sociales que advertimos en este informe
está demostrando una cosa que es fundamental: la falta de progreso genuino en capital humano. El capital humano, como todos sabemos, ¿no?, se forma, se nutre de una buena educación y del cuidado sanitario adecuado. Y en estas dos cosas tenemos falencias evidentes que, por supuesto, afectan a la calidad del capital humano. La debilidad del capital humano, como ya se ha mostrado, se refleja en los rezagos de aprendizajes, en las brechas que hay en el sistema educativo, pero también en esas deficiencias crónicas que hemos advertido en el caso de los servicios médicos y de salud. La tercera lección importante es reconocer que el desarrollo social no es ni mucho menos independiente del entorno político e institucional. Necesitamos crear en el país unas condiciones institucionales y políticas que permitan capacidad de adaptación de la política de la política social, y ojalá pudiera esta política social estar protegida por consensos sociales, de manera que las buenas políticas puedan continuarse en el tiempo y aquello que es necesario cambiar, corregir o mejorar se pueda hacer, pero sin necesariamente comenzar de cero, que es una costumbre muy arraigada en el país. Por supuesto, necesitamos un clima de estabilidad y de gobernabilidad. La experiencia de estos últimos 3 años y sobre todo la pandemia nos ha demostrado abundantemente que un ambiente de inestabilidad política y de baja gobernabilidad puede ser un escollo, una barrera fundamental para el progreso de las políticas sociales. La cuarta enseñanza, la cuarta lección tiene que ver con el déficit de financiamiento. La CEPAL ha calculado para el año 22 que el gasto social per cápita en Bolivia asciende a $537. Es uno de los más bajos en América Latina. Pero quisiera insistir en este mensaje. Tan importante como reforzar el gasto social es también asegurarnos de que el financiamiento va a ser sostenible y va a haber una eficiencia mayor en el uso de los recursos. Urge, por tanto, trabajar para mejorar la calidad de la gestión pública, elevar el nivel profesional de los operadores públicos y, en definitiva, lograr una institucionalidad social más eficiente. Que todo ello pueda traducirse en prestaciones sociales, educativas, de salud y de otra naturaleza que sean fiscalmente soportables y de largo plazo, con una perspectiva de largo plazo. Finalmente, pensamos que es indispensable para que todo lo anterior pueda ocurrir que el Estado tome la opción de centrarse mucho más en el desarrollo social y en atender las reformas críticas en educación y salud. Esto implica, entre otras cosas, ¿no?, consolidar las redes de protección social, entre ellas los bonos, pero con objetivos mejor definidos, con el foco puesto en acciones que sobre todo puedan llegar a los sectores más necesitados, ¿no? Reforzar desde luego las capacidades institucionales y liberar al Estado, ¿no?, de ocupaciones que no tienen necesariamente la prioridad que la población requiere. Tenemos un Estado que interviene en todo, un Estado empresario que además malgasta los recursos en empresas públicas ineficientes, y que no tiene la capacidad de asignarlos con eficiencia y con oportunidad. En fin, hay que hacer una reforma del Estado, porque sin ello difícilmente va a mejorar la política social. ¿Cómo no? Necesitamos descentralizar competencias de gestión en los servicios públicos esenciales, asegurando además mejores niveles de coordinación entre el gobierno nacional, departamental y municipal. Sería conveniente transferir y delegar prestaciones al sector privado y ONGs. Creo que este es el momento para revalorizar el rol de las ONGs, algo que sobre todo en el campo de la salud salta a la vista, pero ¿no?, todo esto nos hace ver que difícilmente se podrá fortalecer, habrá una mejora sustantiva en la política social en las condiciones actuales de una economía que está frenada, que está atorada,
donde el crecimiento tiende a ser anémico, una economía que no está generando empleos, y mucho menos empleos dignos, formales, con mejor remuneración, y donde la capacidad de aportar a mayores ingresos fiscales se ha reducido drásticamente. En otras palabras, y este es el mensaje final, para superar la crisis social desencadenada por la pandemia, pero que se prolonga más allá de la pandemia, es indispensable pensar y trabajar y sentar las bases de una nueva senda de crecimiento económico y ojalá sostenido en el tiempo. Pues bien, esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes, amigos, y ahora sí estamos ansiosos de conocer sus impresiones y sus comentarios. Muchas gracias.